Señores, buenas tardes. Sin lugar a duda, la medida cautelar de la Corte Suprema de Justicia generó un tembladeral político en la provincia de Tucumán y, como consecuencia de eso, también generó un gran movimiento a nivel nacional, razón por la cual se está programando una marcha para el 25 de mayo en Buenos Aires, planteando cuestiones contra la Corte Suprema de Justicia, fundamentalmente en el tema de en qué caso la Corte tiene la competencia directa, competencia primaria, para entender en un caso. Todos se inclinan como que no tenía competencia. El mismo Procurador Fiscal de la Nación había planteado que no tenía competencia, pero podía intervenir. De cualquier manera, este es el tema del debate en la Argentina en estos momentos. Vamos a hablar de esto. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Romina? ¿Cómo estás vos? Buenas tardes, bien vos. Bien, gracias por venir, Romina. Gracias a vos. Doctor Antonio Bachirrey, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo te va? Bien. ¿Qué tal, Romina? Buenas tardes, ¿Cómo le doctor. va, doctor Moreno? Buenas tardes a usted y a la audiencia, ¿no? Bueno, usted fue quien defendía a Mansur, usted fue quien también presentó uno de los tantos proyectos para voltear la candidatura de Mansur. Sí, efectivamente. ¿Cuál es su visión sobre el fallo? Y el fallo para mí ahora es una cautelar, no hay fallo de fondo. Bueno, pero era un fallo. Sí, seguro. Es lo que corresponde frente a una situación donde no se ha respetado la periodicidad de las funciones y los principios republicanos que existen. Usted sabe de que la Corte viene fallando hace mucho tiempo, que tiene preeminencia la declaración, derechos y principios de la Constitución sobre los demás textos que existan. La pirámide jurídica de Kelsen se basa justamente en los principios que hay que defender, y en este caso lo que está alterado es el artículo 1 y 5 de la Constitución Nacional del régimen republicano, que es la temporalidad en la función. Pero la Corte de Tucumán le permitía a Mansur ser candidato, la Corte Suprema. Sí, bueno, de la nosotros provincia. en el planteamiento que hacemos, nosotros hacemos un planteamiento tempestivo como primera medida, lo hacemos cuando se inscribe la candidatura. Porque en el doctorado de Derecho Público hemos visto de que para que exista la posibilidad de un planteamiento constitucional debe existir un caso actual y concreto. Y acá hay dos personas en la Corte Suprema de Tucumán que no estaban en desacuerdo con dar ese fallo por esa situación y en el cual no había un caso actual y concreto en ese momento. El caso empieza a regir a partir de la inscripción que nosotros hacemos, dos personas de mi... ¿Pero usted va como recurso extraordinario o va como competencia primaria? No, yo le cuento. Lo que pasa es que nosotros somos el grupo mío, el único grupo que se presenta ante la Junta Electoral e impugna que es lo que establece la ley. La vía establecida es esa. Que nosotros, como la Junta Electoral dice, nosotros no podemos expedirnos en contra porque ya hay un fallo de la Corte Suprema, como diciendo, ya se ha expedido el organismo máximo de Tucumán, es lo que me da a mí que yo hago lo que se llama un salto de instancia, o per saltum se conoce normalmente, que es para impugnar lo que ha resuelto la Junta Electoral en cuanto a la impugnación. Doctor. Bueno, la verdad que para cometer un verdadero estropicio político han tenido realmente que cometer previamente otro estropicio, en este caso jurídico. Realmente es una situación aberrante, una situación que yo me encargué de anunciar y lamentablemente el tiempo que transcurrió entre el programa del 29 de abril, en que estuvimos charlando de la cuestión, al día de la fecha, es un tiempo que terminó de darme contundentemente la razón. ¿Cuál es su postura? Mi postura es, en primer lugar, que la Corte se haya expedido de esta manera es algo completamente nulo. No ya por la cautelar que han dictado, que hasta se podría considerar una cautelar como que en sí mismo lo daba por finalizado al pleito. Esto es una suerte de cautelar autosatisfactiva, como se la entró a denominar, digamos, en el espectro tanto del derecho privado como del derecho público. Lo concreto de la cuestión es que ha habido un pleito en donde correspondía que intervenga de manera originaria la Corte de la provincia. Ese pleito concluye, era Mansur contra provincia de Tucumán. Una vez concluido
ejecutoriada la cosa juzgada en ambos sentidos, formal y material, desde el momento que Mansur terminó presentando su candidatura. Así es. Quedó totalmente firme y se abre una nueva acción sobre exactamente el mismo objeto y de una manera, diría, completamente desaprensiva y absolutamente extemporánea, porque convengamos que de la manera en que se lo dicta el fallo, se lo dicta con total malintención, de un modo completamente avieso, como para que quede claro que en definitiva estas elecciones, cualquiera hubiera sido el escenario jurídico precedente o antecedente, lo mismo no se tenían que realizar. En realidad, la lectura interlineada que hago yo al respecto tiene que ver con el tema que quisieron que se hagan las elecciones de manera desdoblada, que se las haga de manera desdoblada, o sea, desacoplar la fórmula de gobernador, vice e intendente y que los acoples hubieran podido salir, digamos, a la ristra electoral el próximo domingo. Eso usted está planteando una hipótesis. No, no es ninguna hipótesis. No, sí, claro. No, pero claramente ellos dijeron, suspendemos únicamente la categoría tal y cual. Y dándome la razón de que se trata un órgano completamente autónomo, independiente y soberano, la Junta Electoral Provincial dijo, no, suspendo todo, porque si no hago tabla rasa con el inciso 12 del artículo 43 de la Constitución Provincial, que permite el consenso entre partidos políticos diferentes, un consenso de interés recíproco para que los partidos chicos que no tienen los primeros casilleros de una fórmula gubernamental, que son el Ejecutivo y la Intendencia, se acoplen a quienes sí la tienen y tengan una tracción desde ese punto, digamos, de vista comicial. Ahora, si me permite... 30 segundos, porque si no, no podía hablar el doctor. Bueno, acá hay un tema gravísimo. ¿Cuál es? Esto es solo la punta del iceberg. Yo con usted vengo charlando reiteradamente. Usted no me hace caso. A este material usted tiene que tratar de circularizarlo en todo el país. Estamos en presencia de un golpe blando. Cuando el golpe se quiso convertir en duro, por suerte, hubo un acto fallido y no salió el disparo en contra de nuestra vicepresidenta, que queda demostrado esta semana que ha sufrido un tremendo lofer inverso. Yo no sé cómo puede estar hoy el fiscal Albaca en el penal de Villa Urquiza y la jueza Capuchetti sigue en funciones, no ha sido suspendida por el Consejo de la Magistratura, cuando ella se ha encargado de enchastrar, de obstaculizar y de desbaratar todas las hipótesis investigativas de la causa en el atentado contra la vicepresidenta. Doctor, Sí. ¿cuál es su visión? Mi visión es que, para mí, ajustada a derecho, la jurisdicción originaria de la Corte es toda vez que está en riesgo los principios declarados por la Constitución Nacional. Pero eso no dice la Constitución, doctor. Sí, dice el artículo, yo le puedo decir, el artículo 1º y 5º. Ah, bueno, pero eso es la generalidad. Vamos al 116 y 117 que lo estiran como chicle y se olvidan de la que yo llamo ley de leyes. Porque no es el presupuesto, la ley de leyes. No, pero lo han aplicado en Santiago y en Río Negro. Lo han aplicado en La Rioja. Hermanos queridos, no te quiero tomar examen. No, yo tengo problemas. ¿Cuál es el pórtico para ingresar al ámbito de la justicia de la Corte Suprema, máximo tribunal del país? ¿Qué es la primera reserva que haces vos en el escritito de demanda? Claro. Hago reserva del caso federal, artículo 14 de la ley 42. Así es. ¿Sabes de cuándo data esa ley? Sí, seguro. De 1863. Lo hemos visto. Perdón, doctor, por favor. Sí, el tema es justamente en base a eso. Confianza, Rulo. No hay problema. Sí, no hay drama. Por favor, por favor. El tema es que eso es justamente en la ley 48 es donde nosotros basamos, porque acá la Junta Electoral le rechaza a 2 miembros de mi acople, vendría a ser, le rechaza la impugnación que hacen en la vía administrativa, que es el momento oportuno para hacerlo. Y alegando de que ya se ha expedido la justicia en Tucumán. Para mí, el fallo de la justicia en Tucumán es nulo porque no había un caso concreto. ¿Y de ahora en más cómo seguimos? Y hay que esperar el fallo de fondo. Ahora se le ha pedido el informe. Lo que pasa es que estamos en un proceso de desconstitucionalización hace mucho tiempo en la Argentina y esto ha empezado hace mucho tiempo. Si las leyes están y nosotros hemos adjuntado
unas cuestiones básicas donde demostramos que desde Alberdi en adelante se le tenía que poner límites temporales al poder. Doctor. Está puesto en el artículo 77, 78 para el presidente de la Nación, y lo que hay acá, le quiero decir como interpretación novedosa, es que lo que la Corte interpretaba acá con criterio amplio no debe hacerlo, porque cuando le permite al vicegobernador que sea candidato a gobernador, a pesar de haber sido 2 veces, lo hace como una excepción al principio de no reelección, y esa, al ser una excepción, tiene que tener un criterio restrictivo de interpretación. En hechos como estos se instala en algunos lugares el debate por la democracia. ¿Cuál es su opinión? Ya que viene un fallo desde la Nación. Bueno, a ver, nosotros hemos mirado para otro lado, aun cuando el escenario y el contexto eran totalmente diferentes, las cuestiones planteadas también lo eran, ¿no es cierto?, en ocasión del fallo del 2013, y luego vinieron ya los fallos con la actual conformación de la Corte, excepción hecha de uno de los miembros que se ha jubilado, que es precisamente la que preservaba, digamos, en cierta forma la paridad de género, la doctora Hayton de Nolasco. Y bueno, lo concreto que en el 19 en Río Negro, por ejemplo, el doctor Rosenkrantz perfectamente dijo que él votaba en disidencia, con alguna disidencia parcial también de la doctora Hayton, que finalmente termina firmando el voto mayoritario, pese a que le hace algunas observaciones. Y en el caso de La Rioja también fallaron, pero no en un caso, ¿no es cierto?, en donde ellos se abocan directamente a través de un planteo amparista deducido en su sede, en donde no puede de ninguna manera considerarse que hay cuestión federal. Bien. Y respecto a lo que ha dicho mi compañero, amigo, mi querido compa correligionario Rulo, yo quiero hacer muchísimo hincapié, porque realmente la cuestión se hubiera suscitado en el momento, digamos, en que Mansur presenta la candidatura, que es lo que ellos hicieron, que es el momento preciso, y no dejar firme toda la resolución de la Junta Electoral, la resolución de la Corte, firme y ejecutoriada, en sentido formal y en sentido material. Y como que nosotros tenemos un problema de vecindad, porque mi perro ladra mucho. Doctor, por favor. Usted me gana el pleito. Doctor, yo no conforme con el resultado, voy a la Corte de la Nación, y la Corte de la Nación, por vía de amparo, pide la exclusión de mi can, la exclusión de mi perro. Por favor, doctor. Nada que ver. Ese tema ya ha sido tratado y juzgado. Tiene un minuto para darme su opinión final. Yo creo que acá se alega de que está afectado el federalismo. No hay federalismo sin legalidad. La legalidad es que están prohibidas las reelecciones y tienen que tener tiempo. La temporalidad en la función es algo fundamental. La alternancia es lo único que oxigena a las instituciones. Cuando usted permite que las personas que manejan el poder se eternicen en el poder, está desvirtuado el sistema. Acá están desvirtuados, como estaba diciendo, el sistema cuando fracasan los sistemas de control, que en este caso la Corte Suprema de la Nación es un sistema de control. Cuando fracasan los sistemas de control, no existe el constitucionalismo y no existe la democracia. Todo es verso, se transforma. Pero, doctor, ¿usted está planteando un escenario que usted cree que funciona así en la Argentina? Es que tiene que funcionar así. No sé cómo es, pero tendría que funcionar así. Pero no, yo le pregunto, usted me está planteando que fueron total anomalía, que no hay ley. Y por supuesto social. Que no hay ley. Sí, pero, doctor, ¿cómo no hay ley? Y no hay ley. Si yo establece la ley que no son reelegibles después de un segundo mandato, y por vía de interpretación están legislando lo de la Corte. Pero usted cuando va a las elecciones no ha hecho un planteo, bueno, mira, vamos a hacer una votación para decir, señores, esto se tiene que votar. Así es, y yo lo he hecho en tiempo oportuno, la impugnación. Y a raíz de que el rechazo a la impugnación acá... Siempre, doctor, es como que la gente vote y opine. Sí. Bueno, pero aquí no hay sí. No, es que tiene que votar dentro de la legalidad, no es que cualquier persona puede presentarse. Doctor, usted tiene distintos remedios para evitar esto. Y este es uno de los remedios. Cuando los remedios provinciales no han funcionado. No, ¿que está bien para usted que se haya parado una elección a 3 días? Sí, está bien. Yo le hago una preguntita. Bien. Si usted sabe que están por matar a una persona, porque es un delito, y lo exagero, están por matar a una persona, importa que cuánto tiempo antes lo han frenado al que estaba por matar, o no, que no lo han dejado cometer. Pero, doctor, esto no va por vía de la analogía, esto es política, doctor. Bueno, pero la política no puede estar por arriba de la ley.
Nosotros estamos con una concepción totalitaria del poder. El hombre y el político debe adaptarse a las leyes. Las leyes no se pueden adaptar a los criterios de los políticos. Bueno, a ver, creo que cualquier ciudadano de a pie, que cualquier ciudadano con 2 dedos de frente y un mínimo de sentido común, se da cuenta que acá, ¿no es cierto?, al margen del daño que se ha querido infligir desde el punto de vista político, desacoplando, desdoblando las elecciones, porque el problema no eran las otras categorías, sino la categoría del Ejecutivo, que tenía un montón de tributarias o un montón de listas colectoras. A ver, permítame, permítame que termine el concepto. Pero ya lo ha dicho hace un rato. Va a hacer que... Ya lo dijo hace un rato, doctor. Va a hacer que me pierda. Pero no, ya lo dijo, doctor. A ver, se ha hecho un enchastre jurídico con una doble intencionalidad: parar las elecciones y de mínima, ¿no es cierto?, desacoplar la fórmula gubernamental del Frente de Todos respecto a sus acoples. Ahora, de la manera que se lo ha hecho, totalmente extemporánea, con una total ausencia de legitimación jurídica, porque hay una clara incompetencia de jurisdicción. De la forma que se lo ha hecho con un ademán obsceno respecto a las partes pudendas, y no digo con un ademán obsceno en los genitales por el horario de protección al menor, pero eso fue lo que hizo la Corte de la Nación con el pueblo de la provincia. Doctor, ¿para usted era competente la Corte? Es competente por jurisdicción originaria, se llama. Tienes jurisdicción originaria con en este caso. En cualquier caso que esté... No, en cualquier caso, doctor, no puede ser originaria. Pero yo les muestro la jurisprudencia. ¿Quiere que le deje? Los artículos no dicen eso. Pero dice que sí. El artículo 116 y 117 que lo han aplicado en los 3 casos anteriores que hay en el país. Pero a ver, hablan algo en la exposición de motivos, esos artículos, hacen alguna mención, establecen algún tipo de cortapisa, límite, como usted le quiera llamar, a una ley de 160 años de vigencia que nadie la discute. Claro, y que vos, Rulo querido, y yo, en el primer escrito que presentamos, hacemos reserva, y bueno, ahí está la doctora Lázaro. Sí, por supuesto. Reserva del caso federal, artículo 14 de la ley 48. Es correcto lo que te dice. Si esto viene por la vía correcta, el planteamiento nuestro se llama per saltum, porque acá se ha pedido la Corte antes de que se pida el aspecto administrativo. Acá, como ha dicho él, se ha embarrado de tal manera, haciendo una presentación previa cuando no existía un caso concreto, y ha habido presentaciones de otras personas avalando esa presentación, que yo creo que la ley mandaba a que si usted no está de acuerdo con él, el día que él se inscrito su candidatura, se la impugne y nosotros la movemos. Gracias, doctor Moreno. Muchas gracias. Gracias, doctor Rael. Gracias por venir. Gracias. Podríamos hacer un programa completo sobre el tema del control de constitucionalidad y el supraveto en la provincia de la Cámara Contenciosa Administrativa y en la Nación de la Corte Suprema de Justicia, que es el principal ariete de ataque que tiene en estos momentos la oposición. O sea, el peronismo no solo va a tener que pelear conjunto por el cambio con Milei, sino fundamentalmente con el partido judicial. Gracias, doctor. Gracias a usted. Muchas gracias. Hacemos una pausa y ya volvemos para comunicarnos con el doctor Mario Leal, que está en España, y junto a una charla con la doctora Lausberg y la querida Romina, vamos a comunicarnos con él. Hacemos una pausa y volvemos.